¿Y cuántos conocen lo que es? ¿Cuántos conocen el juego del ajedrez? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos conocen qué es el ajedrez? Al menos qué es el ajedrez, no que sepan jugar. ¿Cuántos saben lo que es el ajedrez? Bien. ¿Cuántos saben jugar ajedrez? A ver, mover las piezas, aunque sea, no digo sea un campeón nacional de ajedrez, bien, unos cuantos. Y es un juego que muy interesante, donde, bueno, hay diferentes tipos de piezas. Tenemos los peones, tenemos las torres, tenemos los alfiles, los caballos, la reina, el rey. Y el objetivo es darle jaque mate al oponente, ¿verdad? Y la palabra jaque mate es el final del juego. Hay un pintor alemán del siglo XIX llamado Friedrich Moritz que pintó un cuadro, ¿verdad? Donde se llamó en su principio, se llamó Los Ajedrecistas. Después, con el paso de los años, le cambiaron el nombre y le pusieron el jaque mate. Estuvo ese cuadro colgado un tiempo en un museo en París, en Louvre. Y en uno de esos días donde llevaban a los contingentes, porque había diferentes tipos de cuadros de mucha relevancia. En su momento estuvo la Mona Lisa allí, y la verdad es que este cuadro estaba ahí expuesto. No sé si tenemos la foto del cuadro que les quiero mostrar. Y a ver si apagamos las luces para que se vea mejor. Un par de luces de acá adelante. ¿Quiénes son los chicos que están con las luces acá adelante? O cualquiera, si no. Vamos, Rocco, qué velocidad que tenemos, santo Jehová. Con esas ganas. Hola, sí. Ahí lo vemos. Es un cuadro que vale millones. Vemos a Satanás, vemos al diablo jugando una partida. Las piezas negras, no sé si lo llega a ver, pero vienen ganando por escándalo a las piezas blancas. Y hay un joven, hay un hombre preocupado porque no sabe cómo va a salir adelante de esa partida. Y un ángel mirando la jugada en un costado. Ahora, el punto es que en uno de esos contingentes pasa un estadounidense, un campeón de ajedrez, y se queda delante del cuadro y lo llama al guía turístico y le dice: ¿cómo es el nombre de este cuadro? Bueno, popularmente conocido como jaque mate. Entonces este hombre le dice: deberían cambiarle el nombre. Deberían cambiarle el nombre porque, mirando bien la partida, el rey todavía tiene un movimiento. Y de eso quiero predicarte en esta noche, de que nuestro rey todavía tiene un movimiento para tu vida. Yo no sé cuál es tu problema, si es un problema de salud, yo no sé si estás superando una crisis familiar, yo no sé si es un problema económico, no sé si es algo que se quebró en tu vida, pero déjame decirte que el rey todavía no terminó, que hay una jugada disponible que te va a dar la victoria absoluta, que si está la partida en las manos del rey, si tu vida está en las manos del rey, al rey todavía le queda un movimiento y Dios te va a sacar en victoria del lugar en donde estás. ¿Cuántos dicen amén? Así que ese es el título del mensaje. Al rey aún tiene un movimiento. Y quiero que podamos leer juntos Hechos capítulo 14, versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando, diga conmigo, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos. Yo estoy bien ahí con el volumen, digamos, si no, dice, ahí estamos súper. Y rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Señor, honramos tu presencia y tu palabra, la cual está bendita. Señor, usa mi vida para poder compartir lo que has puesto en mi corazón en este día. En el nombre de Jesucristo, dejo todo bajo tu autoridad y gobierno. Espíritu Santo, muévete en libertad en esta noche, como siempre lo haces. Amén y amén. Dice que los judíos que no creían en Pablo y que lo estaban persiguiendo, lo apedrearon tanto que pensaron que estaba muerto. Pero Pablo se levantó. Diga conmigo, se levantó.
Y quizás hoy estás viviendo una temporada de injusticia como Pablo, porque a Pablo lo estaban apedreando porque estaba predicando el evangelio. Y quizás hay gente que te persigue por lo mismo. Quizás hay gente que no está de acuerdo que estés en este lugar. O quizás estás sufriendo otro tipo de persecución y de injusticia laboral, familiar. Quizás sembraste tanto en una persona, le diste tanto a una persona y estás atravesando la temporada donde no estás cosechando nada de lo que sembraste, y es una injusticia. Pero aún en medio de esa injusticia, déjame decirte que si tu vida está en las manos de Dios, el Rey todavía tiene un movimiento. Porque Pablo, después que pensaron que estaba muerto, Hechos capítulo 14, en el capítulo 16, Pablo todavía iba a fundar la iglesia de Filipo, la primera iglesia de Europa. En el Hechos 17, un poco más adelante, iba a fundar la iglesia de Tesalónica. Más adelante la iglesia de Berea, más adelante la iglesia de Corinto, más adelante la iglesia de Éfeso. Así que Pablo todavía tenía que fundar un montón de iglesias. Su vida no había terminado, como tampoco terminó tu vida con esa injusticia. Déjame decirte que detrás de esa injusticia todavía hay muchos capítulos para escribir en tu vida, en tu familia, en tu historia. Dios te va a usar con poder. Dios no terminó contigo todavía. Dios todavía no terminó contigo a pesar de las injusticias de esta temporada. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces nos toca a los hijos de Dios sufrir injusticias. A veces nos toca padecer persecución cuando no hicimos nada. A veces nos toca sembrar, cosechar lo que no sembramos, porque no sembramos maldad para cosechar lo que estamos viviendo en esta temporada, pero es parte del paisaje. ¿Y por qué Dios lo permite? Y Dios le dio al hombre la libertad de elegir, le dio libre albedrío. Dios puso en el corazón eternidad en el hombre, le dio la libertad de elegir. Dios lo plantó al hombre y a la mujer en el jardín del Edén en la perfección. Sin embargo, el hombre, como cantábamos recién, yo elijo a Cristo. Y otros eligen fallar. Y otros eligen ser injustos. Y otros eligen pagar mal por bien. Eligen, es una elección. Nosotros somos la construcción. Hoy estamos donde estamos por decisiones que tomamos en el pasado. Y no todos son como es uno. Usted está aquí porque está buscando un cambio en su vida, obviamente, porque ya se cansó de ser, de vivir mal o de pasar estos momentos de injusticia. Y uno está acá queriendo encontrar a veces respuestas. Y si bien a veces las respuestas tardan en llegar o no comprendemos el cuadro completo, pero sí tenemos que tener algo seguro, que si estamos en las manos de Dios, aún en medio de la peor injusticia, Dios te va a sacar con mano poderosa. Y Dios va a hacer algo grande, como hizo con Pablo. Pablo, todavía las mejores cartas, los mejores años, los años de plenitud de Pablo vinieron después de esa injusticia. Y eso puede pasar con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y digo puede pasar porque si te salís de las manos del Rey, si te salís del plan de Dios, ahí vas a estar complicado para que eso suceda. ¿Qué es lo que pasó con Jonás? Alguien que huyó de la presencia de Dios. Jonás, alguien que decidió, volviendo a lo que cantábamos recién, yo elijo a Cristo. Jonás decidió, eligió ir hacia otro lugar. Dios lo mandó, escuche, Dios lo mandó a predicar a una nación cruel, a una nación que había torturado a los hebreos en parte de su historia. Eran muy crueles los ninivitas. Y Dios lo manda con un mensaje a que les predique arrepentimiento. Y el sentido de justicia de Jonás empieza a chocar con lo que Dios había diseñado para su vida. Escuche, Dios tenía un diseño, diga conmigo un diseño. Dios tiene un diseño para tu vida, pero el diseño lo tiene desde antes que nacieras, no desde ahora. Y muchas veces estamos corriendo y tirando tiros para todos lados, queriendo matar al enemigo cuando el problema no es el enemigo. Escuche, es que estamos fuera del diseño de Dios. Muchas tormentas se levantan porque estamos lejos del diseño de Dios. Muchos resultados no nos acompañan como quisiéramos porque estamos lejos de lo que Dios nos mandó a hacer. Jonás terminó en el vientre de un pez
Creo que todos escucharon hablar de Jonás, ¿no? ¿Conocen la historia de Jonás? De escuela bíblica, de algún momento alguien escuchó Jonás, un hombre que tenía que ir a Nínive. Y claro que a Nínive había que pagar un precio para el boleto y quedaba unos 500 kilómetros, pero claro, él decide ir, o a 600 kilómetros, y él decide ir para otro lado que quedaba al doble de kilómetros. Esto significa que el pasaje que pagó, el precio que pagó para ir a Tarsis, al lado opuesto de donde Dios lo había enviado, era más caro. Siempre es más caro, siempre es más caro el precio que tenemos que pagar cuando nos vamos lejos, cuando huimos de la presencia de Dios, cuando huimos del llamado de Dios. Muchos no huyen de la presencia de Dios, pero sí huyen del llamado de Dios. Y el precio que tenemos que pagar por huir del llamado de Dios también es más caro que responderle que sí al Señor. Siempre es más caro. Se los digo porque estuve en ese lugar, estuve apartado más de 10 años, o 10 años estuve apartado y lejos de la voluntad de Dios, corriendo hacia diferentes lugares y refugiándome en lugares incorrectos. Y algo que prediqué hace mucho tiempo, hace muchos años, que nuestro lugar de refugio va a determinar nuestro nivel de bendición. Te lo vuelvo a repetir, tu lugar de refugio va a determinar tu nivel de bendición. Ay, estoy siendo muy poco bendecido. ¿Cuál es tu lugar de refugio? ¿A dónde corres? Jonás corrió hacia el lugar equivocado. Quiso huir de lo que Dios ya había determinado para su vida. Quiso escapar de su responsabilidad como profeta. Escuche, él no quiso responder, o sea, le dijo: Señor, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo o con lo que estás por hacer, así que no voy a ir. Y terminó en el vientre de un pez. Pero al rey todavía le faltaba un movimiento. Yo no sé cómo se sintió ese hombre dentro del vientre del pez, pero me imagino que no estaría nada agradable estar en ese lugar. Me imagino que estaría confundido, que estaría preocupado, que pensó por un momento, esto lo digo yo, no lo dice la Biblia, todo se terminó. A ver, me pueden rescatar de una isla lejana, de una isla desconocida, pero ¿quién me va a sacar de adentro del vientre de un pez? Y pasó un día, unas horas, 12 horas, 24, 36, 48 horas, 3 días y 3 noches dentro del vientre de un pez. ¿Qué hago acá adentro? Habrá dicho. ¿Cómo terminé allá adentro? Y quizás así terminaste vos. Yo terminé así en el vientre de un pez alguna vez. Pero todavía el rey tenía un movimiento. Y dice que ese pez escupió al profeta en la orilla, y por segunda vez, diga conmigo, por segunda vez, vino palabra de Jehová a Jonás y le dijo: hijo mío, levántate y ve a Nínive a predicar a los ninivitas. Les dio una segunda oportunidad. Quizás estuviste huyendo de lo que Dios te mandó a hacer. Estuviste huyendo del llamado de Dios. Estuviste huyendo de la presencia de Dios. Estuviste escapando de tus responsabilidades como hombre, como mujer de Dios. Pero déjame decirte que el rey todavía tenía un movimiento. Y la predicación más grande, escuche, la predicación más impactante que vemos a través de toda la Biblia fue de Jonás. Cientos de miles de ninivitas fueron impactados después de 3 días de predicación. La campaña evangelística más efectiva de la historia de la humanidad estaban en la boca de este profeta que estuvo huyendo de la presencia de Dios, que pensó que todo se había terminado, que pensó cómo iba a terminar así, después de que fui asignado, después de tremenda asignación que tuve de parte de Dios, cómo terminé dentro del vientre de este pez. Pero la mejor predicación todavía no la había tenido Jonás. Los mejores resultados todavía no los había visto. Así que no sé si estuviste huyendo de lo que Dios te mandó a hacer, pero déjame decirte que así como Jonás, sus mejores años, su mejor predicación y la prédica más ungida la tuvo después que salió del vientre del pez, así va a pasar con tu vida también. No sé cuánto tiempo estuviste huyendo, pero Dios te está esperando para darte una nueva oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Decir al que tenés al lado: deja de huir de lo que tenés que hacer. Deja de escaparte, decile. Decile: pareces el escapista de la película. Vemos la historia del apóstol Pedro
Esto es para los que le fallaron al Señor. Esto es para los que le fallaron de verdad al Señor, para los que negaron su nombre. El apóstol Pedro, alguien llamado a ser pescador de hombres, alguien a quien Dios, Jesús mismo, le da las llaves del reino para atar y desatar. Dice Pedro: sobre esta roca, sobre esta palabra voy a establecer mi iglesia, y a ti Pedro te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Fíjense la autoridad espiritual que le da. Bueno, ese hombre en el capítulo 16 de Mateo le da todo eso Jesús. Un poco más adelante dice: ¿lo conoces a Jesús? No sé ni quién es, dice, negándolo a Jesús. Pero Jesús se lo advirtió, le dijo: Pedro, yo sé que me vas a negar antes que el gallo cante. Vos me vas a haber negado. Señor, no sé qué van a hacer estos locos que están acá, los que te siguen, pero yo nunca me voy a alejar. Yo nunca me voy a apartar. Yo nunca voy a dejar de congregarme. Yo nunca fallaría a mi esposa. Nunca le fallaría a mis hijos. Ay, pero lo terminaste haciendo. Esta parte del mensaje para aquellos que le fallaron a Dios, o que le fallaron a su cónyuge, o que le fallaron a sus hijos, o que le fallaron a sus discípulos. Esas personas que no han sido halladas fieles. Y yo creo que Pedro estaría pensando: lo negué, lo que dije que no iba a hacer, lo terminé haciendo. Aquellos que abandonaron y dejaron a la deriva lo que Dios puso en sus manos a su cuidado. Dios les puso en sus manos cosas tan sagradas para cuidar y no las cuidaron. Fallaron. Pero el rey todavía tenía un movimiento. Después de muerto Jesús y de resucitado, uno de los primeros que aparece es a Pedro. Y aparece a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas todavía? ¿Aún me amas? Y Pedro, me imagino yo casi sin poder mirarlo: Jesús, tú sabes que te amo. Si tú sabes que te amo. Me identifico mucho con la historia de Pedro, porque le fallé en grande a Dios, le fallé en grande a mi familia, en grande. Y me identifico mucho con esa oportunidad que Jesús le da a Pedro y dice: Pedro, ¿me amas? Señor, sabes que te amo. Y por tercera vez, y no es casualidad que fueron 3 veces que le pregunta si lo amaba de verdad, porque 3 veces fue que lo negó Pedro a Jesús. Estaba restaurando su corazón. Dice: Pedro, si de verdad me amas, yo necesito que hagas lo que te mandé a hacer. En ningún momento Jesús le dice: porque me fallaste, te dije que ibas a caer en ese pozo, te advertí que me ibas a mentir, que me ibas a negar, y me estabas mintiendo cuando me decías que no lo iba. Jesús no le dice nada de eso, porque el rey aún tenía un movimiento. Necesitaba que se levantara ese hombre que en Hechos capítulo 2 se levanta con la oportunidad que tuvo y predica y se convierte en 3.000. Y en Hechos capítulo 4 se levanta y predica y 5.000 se convierte. Vengo a decirte que si le fallaste a Dios, a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, es tiempo de que te levantes a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Es tiempo de que te levantes a predicar. Es tiempo de que te levantes a servir. Es tiempo de que logres hacer lo que Dios te mandó a hacer. Él te está llamando nuevamente. Él no te condena. Él no te recrimina. Él no te dice: eres un desastre, qué mal que hiciste las cosas. Él dice: si me amas verdaderamente, sigue haciendo lo que te mandé a hacer. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Dios no se equivocó con Pedro y Dios no se equivocó contigo tampoco. No es que le fallé en grande a Dios, ya lo intenté y no pude con esto. El plan de Dios, el propósito de Dios es más grande que tus errores y tus pecados. El plan de Dios, te lo vuelvo a repetir, es más grande que tus pecados. Arrepentite como hizo Pedro y
Y yo creo que en esa charla donde no le dijo Señor perdóname, pero en las lágrimas de Pedro, esas lágrimas que estuvieron cuando le falló, yo sé que fueron las mismas lágrimas que estuvo cuando lo tuvo cara a cara a Jesús y le dijo: yo sé, Señor, sí que te amo, pero en realidad yo te lo digo, pero si tú sabes que te amo, una sola cosa, Pedro, te pido, una sola cosa: haz lo que te mandé a hacer. Yo no debería estar parado en este lugar. Yo no era digno de tener un micrófono y predicar la palabra de Dios. No era digno, sinceramente. Pero Jesús vino a cubrir multitud de pecados a través de ese sacrificio en la cruz. Y donde hay un corazón arrepentido de verdad, pidiendo una oportunidad, diciendo: Señor, tú sabes que te amo, si me permites te lo voy a demostrar. Yo sé que acá hay gente que tiene que demostrarle a Dios que de verdad le ama, porque ha descuidado lo que Dios puso en sus manos. Yo siento en mi espíritu que hay gente acá que ha desperdiciado años de su vida y cosas que tienen mucho más valor que un billete, y lo han roto, y han roto todo. Hay gente que todo lo que toca rompe, pero el Señor aún tiene un movimiento más en tu vida. Si hasta ahora todo lo que tocabas rompías, porque claro, vos podés tener un error y te podés equivocar, pero cuando ya fallaste tantas veces y en tantos lugares y venís ya de muchísimos fracasos repetitivos, ¿no te pensás que hay algo que tenés que cambiar en tu vida? Y el Rey, como tiene un movimiento más, dice: esta es la noche donde empieza una temporada diferente en tu vida, donde Dios vuelve a decirte: si me amas, haz lo que te mandé a hacer. Esta palabra también es para aquellos que dicen: es que ya se pasó mi tiempo, es que ya no tengo las fuerzas que tenía antes, ni las ganas, ni la edad. Y Moisés es llamado por Dios. Moisés, cuando tenía 80 años. ¿Cuántos años tenía? 80. Yo no sé cuál se imagina que es la charla usted de una persona de 80 años. ¿Cuáles son los temas habituales de alguien de 80 años? Traumatólogo, reumatólogo, oculista. Temas habituales. Escuche, aunque para ser sincero, conozco viejos de 20 que están fusilados y conozco jóvenes de 80. No es un tema de edad, es un tema de actitud. Acá en esta congregación hay mujeres y hombres que están súper doloridos por la edad, y lo que no le duele porque ya no le funciona. Sin embargo, los veo entrar por esa puerta con su bastón, con su silloncito canadiense, con su silla de ruedas. Los veo estar con ganas, aplaudiendo, levantando, sacudiendo su bastón. Los veo con todas las fuerzas de la juventud. No se trata de una cuestión de edad, no se trata de una cuestión de tiempo, se trata de una actitud. Acá hay jóvenes de 60, 70, 80, son jóvenes. Saluda al joven que tiene al lado, saluda al joven. Sos un pibe, decirle, sos un pibe. Sos un pibe. Sos un pibe. Sos una piba, decirle. ¿Estás baqueteado? No. Eso no le diga. Ya estamos en vivo, me olvido que estamos en vivo. Pero escuche, eso es verdad. ¿Sabe qué? Y ves a gente mayor ahí queriendo servir. ¿En qué? Mire, yo estuve contando en los otros cultos que estudiaba con un hombre que yo empecé la carrera del seminario teológico a los 40 años y él tenía 70. Y en un momento viene el director del seminario y nos ofrece un grupo de alabanza que bueno, tenía un costo operativo de traerlos, de alquilarles un lugar donde estar un par de días, de llevarlos, de traerlos. No cobraban ellos un cachet, pero sí había que cubrir los gastos básicos de la comida, del traslado, de los viajes, y era un montón de plata. Y nos ofrece, y yo recién arrancábamos la congregación y yo digo paso, porque saqué cuenta, digo no, paso.
alguien lo va a querer en su congregación. Y este hombre que recién, bueno, no sé, yo no sabía cuántos años tenía de pastor porque nos conocíamos hace, levanta la mano, yo lo quiero, dice. Digo, tiene mucho, digo, capaz que tiene 5.000 personas en la iglesia. Digo, ¿cuánta gente tenés en la congregación? 8. Sí, 8. ¿Y cómo lo vas a pagar? Con la jubilación, me dice. Y si lo contrató y le hicieron un concierto para esos 8 y algunos más que fueron a evangelizar. Lo cierto es que después de 4 o 5 años, ese hombre que tenía 8 ya tenía 120 personas adorando y sirviendo a Dios acá en el talar de Pacheco. Así que doy gracias a Dios por ese hombre y por la juventud de ese hombre de 75 años que seguía creyendo, seguía confiando y seguía sirviendo al Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén? Así que no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de corazón y de entender de que Dios tiene planes y los tiempos de Dios son perfectos. Un día le dije al Señor, ¿por qué no te conocí antes? Y lo dije muchas veces y el Señor un día me corrigió. Yo llegué a tu vida en el tiempo exacto, me dijo. Ni un día antes ni un día después. Así que no se quejes. Si te, ay, ¿por qué no conocí antes al Señor? Él llegó a tu vida y vos conectaste con Él en el tiempo exacto, en el tiempo señalado por el Padre. Ahora de ahí en adelante sí es tu responsabilidad y la mía de servirle, de ser apasionado, de saltar, de gritar, de adorar. Porque cristiano que no salta y no brinca y no alaba y no adora y no grita, está fallado de fábrica. Ya vino fallado de fábricas. Así que quiero avanzar un poquito más y citar allí el texto de Juan 11:4. A ver, poné allí en la pantalla, pónganme Juan 11:4. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Diga conmigo, para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Estaba enfermo Lázaro, que después muere. Él estaba enfermo, pero Jesús dijo, esa enfermedad no es para muerte, es para que la gloria de Dios se manifieste. Aquí hay gente que viene enferma a servir a Dios. Hay gente aquí con diagnósticos de muerte que están sirviendo a Dios. ¿Y usted cree que eso Dios no lo ve? Y aún así, escuche, Dios permitió que Lázaro muera. Porque a veces Dios permite algunas situaciones difíciles en nuestras vidas. De pronto aparecen situaciones difíciles en nuestras vidas que decimos, ¿por qué están allí? Para ver la gloria de Dios. ¿Y cómo sé que voy a ver la gloria de Dios? Porque tu reacción ante el problema, ante la dificultad, ante la adversidad, va a ser la que va a determinar si se va a manifestar la gloria de Dios o no. Diga conmigo, el problema no es el problema. El problema es tu reacción ante el problema y mi reacción. ¿Cómo voy a reaccionar ante el problema? Porque problema vamos a tener siempre. Murallas que se levantan, personas que vienen a atacarte, injusticias, siempre enfermedades, diagnóstico. Vas al médico a hacerte un chequeo y de pronto te dice, y escuchás la palabra cáncer y ¡ay! Te agarró un escalofrío por todo el cuerpo. Decís, ¿cuánto me quedará? Te va a quedar todo lo que Dios diga que te va a quedar si te parás en el lugar correcto y le seguís sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él puede hacer desaparecer esa enfermedad. Él puede sanarte de manera sobrenatural. Él puede sanarte con medicina, o Él puede hacerte vivir 150 años con esa enfermedad, porque Él es soberano sobre la creación, sobre la humanidad, sobre el universo, sobre las enfermedades. Sobre todo Él es soberano. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Él determina algo, nadie puede detenerlo. Si Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Si Él cierra una puerta, nadie la puede abrir. Y si Él dice que vas a vivir con esa enfermedad 100 años, vas a vivir 100 años. Quédate tranquilo. ¿Sabe por qué digo esto? Hablando de ajedrez, porque el jaque mate, antes del jaque mate, del que ya se terminó todo, está el jaque, poner en jaque una pieza, el rey obviamente.
Pero hay alternativas. El bloqueo de esa pieza. Correr el rey del lugar, que era lo que pasaba en eso cuando dijo el campeón de ajedrez. Ese rey todavía tiene el rey todavía tiene un movimiento. No es mate, no es jaque mate, es jaque. Y a veces nuestras vidas están puestas en jaque. La vida nos pone a veces el matrimonio en jaque. La economía está en jaque. La relación con nuestros hijos está en jaque. Nuestro llamado ministerial está en jaque y parece que ya no queda nada o que se viene todo abajo. Y recuerdo cuando empezábamos en la congregación y estábamos no en el salón anterior que era más chico, que era un cuarto de esto, en el otro anterior que era más chico todavía. Cuando comenzamos después de salir del living de casa una noche, al terminar el culto, ese culto, el peor culto de nuestra vida fue. ¿Vieron cómo está el peor día de tu vida, la peor semana, la peor Navidad? Bueno, la película tendría que llamarse El peor culto de mi vida. Ni bien entramos, un loco me gatilló 2 veces un revólver en la cabeza. Yo no sé si estaba armado o no, si el Señor puso el dedo, no sé. Pero le voy a resumir la historia. Pero ese mismo día, Brenda, nuestra hija, se electrocuta con una heladera vieja que estaba ahí, se cae encima de ella. Ella muere. Por un par de minutos su espíritu sale de ella. Veía cómo intentábamos reanimarla, pero el rey todavía tenía un movimiento. El rey todavía tenía movimiento. Y pudimos salir de ese lugar y parecía que nos quedábamos sin iglesia. Nuestra hija en tratamiento psicológico por esa crisis que pasó. La gente que empezó a desertar y empezó a irse. Volvimos al living de casa con unos poquitos que no sabíamos qué hacer. Estábamos desesperados, no teníamos un peso en el bolsillo y dijimos: se terminó todo. Pero el rey todavía tenía un movimiento, porque había que llenar este lugar, había que llenar el polideportivo, había que llenar estadios, había que impactar en una ciudad, había que impactar en una nación. El rey todavía le quedaba un movimiento, porque había que escribir los mejores capítulos de ministerio, poder de Dios. Todavía no se habían escrito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Quédese de pie así, no se siente así, vamos terminando. Todavía había que llenar polideportivos. Y Dios dijo: no, esto no se termina acá. Parecía que era el último día. El problema acá simplemente es que no creas las mentiras de Satanás. No le creas. Él es padre de mentira. Él siempre te va a mentir. Él siempre te va a poner en enemistad. Va a intentar en tu mente. Escuche, porque todo empieza acá en tu mente. Todo inicia con un pensamiento. ¿Cuántos tienen cerebro en este lugar? A ver, ¿cuántos tienen cerebro? Levante su mano los que tienen cerebro. Los que no levantan la mano, ¿qué tienen? Dígale al que tiene al lado: ¿tenés o parece que tenés? Le iba a decir que le haga así, pero no. A veces sonaba vacío, pero no. Escuche, el problema es que todos tenemos un cerebro, pero dependen los programas que le carguemos al cerebro. Depende el software que le metamos aquí adentro. Va a ser como reaccionemos. Si vos le crees a Satanás que te dice todo, ya está, ya no tenés chances. Vas a ser siempre, en todo donde vayas vas a ser un problema. Ese es Satanás que te está hablando. Hoy Dios te viene a decir de que Él te creó con propósito eterno, de que Él te creó para cosas grandes y maravillosas, de que Él te trajo a su reino con cuerdas de amor, de que tus mejores capítulos, yo te lo profetizo ahora, los mejores capítulos de tu vida todavía no los viviste. Los mejores capítulos de tu vida todavía no los disfrutaste. Todavía queda lo mejor, viene por delante. Todos estos hombres que te nombré y mujeres de Dios, parecía que todo había terminado, pero Dios todavía tenía una jugada más. Dios todavía tenía una jugada más.
Goliat se presenta delante de David como el gigante y diciéndole a David: David, no tenés chances conmigo. Hoy daré tu carne a las aves del cielo, a las bestias del campo. Pero David se paró en el lugar correcto, y hoy en esta noche te tenés que parar en el lugar correcto. Y él le dijo: impío, incircunciso, ¿quién te crees que sos? Vos venís a mí con jabalina, con escudo, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Y el que vas a terminar con la cabeza cortada sos vos. Vos tenés que levantar una voz en tu mente, cancelar y anular las voces que te dicen que no servís, que no podés, que ya fracasaste, que sos un fracasado, una fracasada. Tenés que cancelar esas voces y empezar a escuchar lo que Dios te dice. Tú no eres un fracasado, una fracasada. Tú eres alguien que está en proceso y que va a ser usado en gran manera por Dios. Y aunque literalmente se vea mucho más grande, escuche, más grande Goliat que tu vida, Dios se encargará de esos gigantes que se levantan en tu contra. Dios se encargará de esos gigantes. Dios se encargará. ¿Sabes por qué? Porque las promesas que están sobre tu vida van a impactar en tus hijos, en tus próximas generaciones, y van a depender de lo que tú creas hoy. No sé cómo querés ver a tus hijos, pero si vos te sentís un fracasado y que todo se terminó, eso le vas a estar transmitiendo a tus hijos. Ahora, si tú dices: esta es una mala temporada en mi vida, como el pueblo de Israel cuando llegó a las aguas amargas de Mara, allí en Éxodo capítulo 14, capítulo 15 de Éxodo, y de pronto aguas amargas, porque a veces nos toca pasar por esas temporadas de aguas amargas. Pero en el capítulo siguiente, para terminar esta palabra, estaban las palmeras y las fuentes de agua en la ciudad llamada Elim. O sea que no se quedó el pueblo ahí. Dios tenía preparada 12 fuentes de agua dulce. Quizás hoy estás pasando tragos amargos en tu vida, en tu matrimonio, en tu economía, en tu llamado, en tu salud. Estás pasando tragos amargos. Pero hay 12 fuentes de agua dulce esperando por tu vida. Y déjame darte el secreto. Y con esto termino. Déjame darte el secreto cómo llegar a Elim, cómo disfrutar de esas 12 aguas de fuentes que están preparadas para tu vida. El pueblo se quejaba. Moisés no sabía qué hacer hasta que en un momento clamó a Jehová. Tu crítica, tus quejas, aún tu angustia, tus lágrimas no van a tocar el corazón de Dios. ¿Sabes lo que va a tocar el corazón de Dios? Es tu fe. Es tu clamor, decir: Señor, yo sé, como dijo Job, aunque no conocía a Jesucristo, él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y me voy a levantar. Hoy he perdido mi familia, he perdido mis hijos, he perdido mi salud, he perdido mi dinero, mi ganado, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y si hoy te vas a tu casa con tan solo esta frase, sabiendo que tu Redentor vive y con Él te vas a volver a levantar, a mí me alcanza y me sobra. Señor, te adoramos, te bendecimos. Vamos a adorar juntos al Señor. Oh, te adoramos. Yo elijo a Cristo. Vamos, vamos, iglesia. Una vez más, yo elijo a Cristo.
¿Cuántos eligen a Cristo en esta noche? Yo quiero escuchándote hablar. No me quiero distraer. Es mi momento junto a Él. Oh, sí, Señor. Yo haré de mi lugar donde pueda. Prefiero estar a sus pies, cambiará mi identidad. Yo quiero permanecer, escuchándole hablar. No me quiero distraer, es mi momento junto a Él. Yo haré de mi lugar donde pueda habitar. Donde Él pueda habitar. Señor, honramos tu presencia en este lugar. Gracias, Dios, porque tú nos muestras que eres poderoso. Iglesia, el rey todavía le queda una jugada, al rey le queda un movimiento. El rey te va a sorprender y antes que termine el año, antes que cierre este 2025, verás la gloria de Dios y todo lo que viviste y todo lo que pasaste y todas tus injusticias no son para muerte, son para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Amén.